Bueno, entonces vamos a iniciar la segunda parte. Vamos a admitir a Karen y a Arna. Muy bien. Bueno, entonces nada más estamos a Noemí, ahí está. Perfecto. Vamos a esperar ya nada más que entre Noemí y listo. Ok. Ya estamos todos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme compartirles la pantalla donde estábamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ¿No? todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos. Ahí ya la pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar. A ver, entonces esta es la frecuencia relativa. Ahora vamos a ver, pues, como vimos anteriormente, la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ahora ya tenemos aquí la frecuencia relativa. Ahora lo que vamos a construir es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se construye esta? Pues sería otra, como le hicimos la anterior, ¿no? Sumando la anterior frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa. Entonces, en este caso sería sumar la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Sería el punto 10, que sería este, más la frecuencia relativa, que sería punto 35. Y entonces eso nos da punto 45. Lo mismo hacemos, por ejemplo, en este caso sería punto 45 más punto 30 me da punto 75. O si quieren ir sumando todas estas frecuencias relativas, pues también lo pueden hacer o lo pueden hacer a manera de comprobación y les daría punto 75. Y así para cada uno de los renglones hasta llegar a 1. Acuérdense que la condición de que estamos haciendo bien las cosas, de que estamos calculando bien la frecuencia relativa acumulada y también la frecuencia relativa, debe de sumar, estas deben de sumar 1. Por lo tanto, aquí estamos viendo que lo estamos haciendo bien. En la frecuencia relativa acumulada, pues nos dio 1. ¿Ok? Eso es una condición sine qua non. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Cómo calcularlo? No. Segurísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir para comprobar? ¿Nos tiene que dar 0.75? Ah, este de aquí. Ajá. Ah, puede ser el punto 75 o el punto 90 o el punto 45. O sea, yo lo que decía es que la fórmula que yo les di es la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa del renglón. Y entonces esa les daría, por ejemplo, punto 10 más punto 35 me da punto 45. O pueden sumar las frecuencias relativas, que sería punto 10 más punto 35. Y me da punto 45. Ahora, es lo mismo acá. Sumo la frecuencia relativa acumulada, que sería punto 45 más punto 30, me da punto 75. O puedo sumar las frecuencias relativas, que sería punto 10 más punto 35 más punto 30 y me debe dar punto 75. Lo mismo aquí, en este de aquí, en este renglón, sería la frecuencia acumulada anterior, que sería punto 75 más punto 15 y me da punto 90. O también puedo sumar
punto 10, punto 35, punto 30 y punto 15 y me debe de dar punto 90. Lo mismo aquí, ¿no? ¿Sale? ¿Sí queda claro ahora? Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Qué bueno. Bueno, entonces ya se habrán dado cuenta que estamos construyendo una tabla, ¿no? Estamos construyendo esta tablita. Entonces, por un lado tenemos el número de refrescos que toman los compañeros, ¿no? Por otro lado tenemos nuestra frecuencia acumulada, perdón, absoluta, nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, que sería este, tenemos nuestra frecuencia relativa y tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver, ahora, estos datos que hemos tomado, si se fijan, son datos directamente de cuántos compañeros, ¿no? Toman o no refrescos. Bueno, estos serían datos no agrupados, ¿ok? No están agrupados. Ahorita les digo por qué. Y ahora vamos a ver ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero con datos agrupados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, otro ejemplo que sería ahora sí con datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer con datos agrupados es hacer como unos rangos. Vamos a hacer rangos, ¿no? Y vamos a ver qué tantas frecuencias caben dentro de esos rangos. Esto es muy útil porque hay veces que hay rangos donde pues no hay frecuencias, ¿no? O hay muy pocas frecuencias. Y hay rangos que hay muchas frecuencias. Esto nos ayuda muchísimo porque nos describe de mejor manera lo que ocurre por ejemplo, en ciertos horarios o en ciertos eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el día que tiene, sería el día 1 hasta el día 20, ¿no? Es una muestra de 20 días y vamos a calcular, perdón, una muestra de 30 días y vamos a calcular las ventas diarias en miles de pesos. Bueno, aquí están en miles de pesos. Y entonces aquí tenemos estos números, recabamos cuánto vendimos el día 1, cuánto vendimos el día 2, el día 3, el día 4, así sucesivamente hasta el día 30. ¿Ok? Ya tenemos en este caso sería nuestra distribución de frecuencias. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. Y entonces, ahora lo que vamos a construir son rangos. ¿Cómo construimos los rangos? Los rangos vamos a utilizar para construir cuál es el rango adecuado, o sea, en cuántos rangos hay que dividir esta distribución de frecuencias, que es lo más conveniente. Hay una regla que se llama la regla de Sturge y lo que me dice es que para saber el número de intervalos, o sea, así se les llama, intervalos de clase a esos rangos que vamos a hacer, es 1 más 3.322 logaritmo base 10 de n. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos. Entonces, K va a ser el número de intervalos de clase en los cuales se debe dividir la muestra o la población. En este caso, tenemos una muestra de 30 días. ¿Ok? N es el total de la muestra o de la población. En este caso, el total de la muestra, ¿no? Son 30 días. N es igual a 30 días. Y vamos a sustituir ahora los valores en la regla de Sturge. Entonces, recortando, ¿no? Este número a 3.3, logaritmo base 10, ¿no? Cuando no tiene la base aquí abajito, sabemos que es logaritmo base 10.
y n en este caso pues es 30. Entonces me da este valor, ¿no? Lo buscamos en tablas o lo buscamos en la calculadora o también en el Excel y entonces pues ahora me dice que K vale 5.918. Ok. Entonces el intervalo, vamos a redondearlo, este número, y entonces lo que vamos a hacer es dividir estos datos, ¿no? Estos datos que están aquí, los vamos a agrupar en rangos de 6, ¿ok? Vamos a dividir 6, este número 30 lo vamos a dividir en 6 intervalos de clase, se llama. Muy bien, entonces, ahora, vamos a ver que a nuestros datos los vamos a dividir en 6 intervalos. Ahora se debe calcular el tamaño del intervalo. Ahora vamos a ver de qué tamaño tiene que ser ese intervalo, ¿sí? De dónde, vamos a ver de dónde a dónde tiene que ir el intervalo. Entonces, la fórmula que se utiliza es C igual a mayúscula entre K. Ya conocemos K, que es 6, ¿no? Que es el número de intervalos de clase. A es la amplitud de los datos que se obtienen. Entonces, ¿cómo se obtiene? Por ejemplo, C, en este caso, va a ser la observación máxima menos la observación mínima. Entonces, por ejemplo, perdón, aquí hay un error, ¿no? C no es esta, es A. A es la amplitud y va a ser la observación máxima menos la observación mínima. Entonces, en este caso, la observación máxima, el valor máximo de la observación es 9.0 y el valor mínimo es 4.9. ¿De dónde salieron estos valores? Vámonos para nuestra tabla de distribución. Aquí vamos a buscar el valor mínimo, según esto que ya habíamos visto, pues es 4.9. Vamos a ver si hay un valor menor que 4.9. Entonces, aquí no hay un valor menor que 4.9. Lo checamos y efectivamente no hay un valor menor que 4.9. Ahora vamos a ver cuál es la observación máxima. Entonces vamos a ver, según esto nos dicen que la observación máxima es 9. Bueno, en nuestra tabla de frecuencias vamos a ver 9 si hay un valor mayor a 9. Resulta que no, solamente está estas dos observaciones. Perfecto. Entonces ya sé que la observación máxima es 9 y la observación mínima es 4.9. Entonces divido, le resto, hago la operación y entonces ahora la divido entre 6, ¿no? Aquí está. 6 es K, que es el número de intervalos, ¿sí? Y me da que C, ¿sí? El tamaño de ese intervalo es de 0.68. Entonces, vamos a redondear. Entonces, significa que el tamaño de mis intervalos debe ser de 0.7. ¿Ok? Ya tenemos, ahora sí, vamos a ver cómo se realiza esto. Entonces, tengo que, para crear los intervalos de clase, sería mi observación mínima, que en este caso es 4.9, le voy a sumar 0.7 para que me dé el límite superior del primer intervalo de clase. Entonces tengo 4.9, que es el intervalo, que es el límite inferior de mi primer intervalo de clase, le sumo 0.7 y me da el límite superior del primer, del primer intervalo de clase. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo lo hago? Un poquito confuso, pero sí, bueno, al menos para mí sí. Sí, bueno, hay que irlo haciendo paso a paso para que ustedes vean de dónde sale este 0.7, ¿no? Para que entonces se pueda ir construyendo poco a poco estos que se llaman intervalos de clase, que no es otra cosa más que los rangos.
en lo que voy a dividir estos datos. Los voy a ir agrupando, ¿no? La intención es que yo agrupe en este rango las frecuencias que caigan dentro de este rango. Esa es la intención. Y así, de esa misma manera, voy creando los intervalos de clase. Entonces, el siguiente rango va de 5.6 a 6.3, que sería la suma de 5.6 más 0.7. Y entonces, este es mi siguiente intervalo de clase. Mi siguiente intervalo de clase sería 6.3, que sería el límite superior de acá, es el límite inferior, y le sumo 0.7. Entonces me da que es 6.3 hasta 7, 7.0. Y así hasta llegar, ¿no? Al límite, al intervalo de clase número 6. Entonces ya tengo mis 6 intervalos de clase en los cuales donde voy a agrupar a los datos de la distribución de frecuencias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sí, profe. ¿De dónde salieron los datos del, por ejemplo, el 4.9, el Ajá. 5.6? Mira, el 5.6 sale de la suma del 4.9 más 0.7. Ahora, ¿qué es no? El 0.7 sale de hacer ¿cómo se llama? Estos cálculos, ¿no? Estos que Ah, ya, acabamos de hacer. entonces se agarra la observación mínima y se empieza a Ajá. sumar Con, con la C. con la C, exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Y ahí vamos, ¿no? Y entonces el siguiente, la observación, el límite que ahora tengo, está el límite, que sería 5.6, el límite superior, ahora va a ser el límite inferior en el siguiente intervalo de clase y le voy a sumar el 0.7. Y entonces, de esa manera ya tengo 5.6, que sería mi límite inferior del segundo intervalo, y le sumo 0.7, entonces se haría 6.3, que sería mi límite superior del intervalo 2. Y así sucesivamente los voy creando hasta llegar a al intervalo número 6. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ahora sí más claro. Qué bueno. Bueno, entonces vamos, espérenme tantito. Ok, entonces déjenme quitar esto que salen ahí anuncios que no. Bueno, y entonces, ya tengo mis intervalos de clase. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues checo o voy a realizar la parte de la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver cuántas observaciones caen dentro de este intervalo. ¿Sale? Y de esta manera, pues voy a crear mi frecuencia absoluta para datos agrupados. Bueno, permítanme nada más tantito. Ok, entonces, ahí está. Entonces, vamos a ver cuántas observaciones caen entre 4.9 y 5.6. Nos regresamos a nuestra tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. A ver, ¿por qué no me quiere hacer caso? Acá. Entonces, ¿cuánto quedamos? Que era 4.9 a 5.6. 4.9 a 5.6. Entonces, 4.9 tenemos una, 5.6, ok, entonces esta también cae, sería una, dos, tres. 6 Esta, elementos, ¿no? perdón, Son 6 elementos que eh, caen en ese rango. a ver, ¿cuáles son? Yo nada más cuento tres. Uno, dos y tres. Y les voy a explicar por qué no estoy contando el 5.6. Porque ese límite se lo voy a dejar al siguiente intervalo. Ah, ok, ok. Si te fijas, pues ya no hay más, ¿no? 5.6, pues ninguno de estos cae en el intervalo que estamos analizando. Entonces tenemos nada más tres. Aquí, entonces, aquí le ponemos 3, ¿sale? Entonces aquí mi frecuencia que cae
Las frecuencias que caen en este intervalo son 3. A ver, vamos a ver ahora el 5.6 al 6.3. ¿Sale? 5.6 al 6.3. Aquí sería 1, ¿no? 5.6, 5.8 serían 2, 5.9, 6.1, 6.2 y este no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque se lo voy a dejar al siguiente límite, ¿ok? Al siguiente intervalo, quiero decir. Entonces tengo que son 5.6, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Entonces vamos a ver si es cierto que lo estamos haciendo bien. ¿Sale? 5. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe. Y entonces de esa misma manera vamos a ver cuántas frecuencias caen en cada uno de los intervalos. Ahora, ¿por qué estoy dejando, por qué no estoy, por ejemplo, por qué no tomé el 5.6 para el primer intervalo? Se lo dejo al siguiente intervalo porque también tiene el límite de 5.6. Lo podría hacer así o lo podría hacer de la otra manera. Normalmente se le deja al siguiente intervalo. De esa manera, se inicia a partir de este límite. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Para que ustedes vayan a decir por qué este y por qué el otro, en fin. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Muy claro para mí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces ya construimos, ¿no? Ya sabemos cómo construir el rango, ¿no? Perdón, aquí. Ya sabemos, ya construimos nuestra primera parte de la tabla, que sería ¿cómo se llama? El límite de frecuencias. Perdón, las frecuencias absolutas. Ya tengo las frecuencias absolutas. Tengo las frecuencias, ¿cómo se llama? Voy a construir la frecuencia acumulada. Pues es lo mismo, ¿no? Que hicimos anteriormente. Sería la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta de ese renglón, ¿no? O de ese intervalo. Y entonces sería 3 más 5 igual a 8. Y lo mismo aquí sería 8 más 6 es igual a 14, o 19 más 5, perdón, 14 más 5 es igual a 19, hasta llegar, acuérdense, en este caso, es 30 la suma de las frecuencias, ¿no? Porque son 30 días, y la frecuencia acumulada debería ser 30. Entonces aquí suma 30 y la suma de las frecuencias absolutas, pues es 30. Entonces estamos bien. Vamos a construir lo que sigue. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia absoluta acumulada. Nuestra frecuencia relativa, ya la sabemos hacer, tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre n, que sería 30. Entonces aquí sería 3 entre 30, pues me da 0.10. Tengo 5 entre 30, pues me da 0.17. En fin, acuérdense que la suma de estas frecuencias relativas me debe dar forzosamente 1. ¿Ok? Así como aquí la frecuencia la frecuencia acumulada me da 30, forzosamente me tiene que dar 30, que es la suma de las frecuencias absolutas. Aquí me tiene que dar 1. Bueno, continuemos y ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo, la misma regla o formulita, que sería 0.10, ¿no? Más 0.17, pues me da 0.27. En este caso, 0.27 más 0.20 me da 0.47. 0.47 más 0.17 me da 0.64 hasta llegar a 100 o a 1, ¿no?
Entonces, de esta manera compruebo que efectivamente estoy haciendo bien las cosas. Entonces ya tengo mi frecuencia acumulada, mi frecuencia absoluta, mi frecuencia acumulada, mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa acumulada, que es exactamente de la misma manera que hicimos para datos no agrupados. Esto es para datos agrupados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es lo mismo básicamente. Fue todo bien, gracias. Sí, profe, todo claro. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vámonos a obtener otra cosa que es la media. Vamos a obtener la media. A ver, por aquí alguien está comentando algo. Ok, perfecto. No hay dudas. Bueno, entonces vamos a obtener la media, que normalmente en estadística, cuando estamos hablando de poblaciones, es X, perdón, cuando estamos hablando, sí, de poblaciones es X testada. Así se le llama, X testada. Y vamos a ver que es el mínimo del intervalo más más la C, que ya calculamos, entre 2. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, C vale 0.7, ya lo habíamos calculado, y esto dividido entre 2, pues es 0.35, ¿no? Y entonces, la media, ay, ¿por qué no quiero pasar? Entonces, la media la vamos a calcular, es el intervalo, ¿no? Aquí tenemos el intervalo de clase, tenemos el límite inferior, sería cuánto, 0.9 más 0.35 me da 5.25, que es la media, ¿no? Es el punto medio de ese intervalo. Y así cada uno de esos intervalos los vamos a calcular. ¿Queda claro cómo lo hice? Para mí no. ¿Podría volverlo a repetir, por favor? Sí, claro que sí. Por ejemplo, voy a tomar el valor de C, ¿no? ¿Se acuerdan que calculamos C? ¿Cuánto valía C? 0.7. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la fórmula me dice que va a ser la media, va a ser, o el punto medio, va a ser el mínimo del intervalo, que ese ya lo tenemos calculado en nuestra tabla de frecuencias, más, o el mínimo de intervalo, más C entre 2. C, que ya vimos de dónde viene, que ya lo habíamos calculado, es que es 0.7, dividido entre 2 va a ser 0.35. Entonces, le vamos a sumar el mínimo del intervalo o el límite inferior del intervalo más 0.35. A cada Ok. intervalo vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces va a ser 4.9, ¿no? 4.9 más 0.35. Esto me da 5.25. Y lo mismo hacemos con cada uno de los intervalos. El límite inferior de este intervalo es 5.6. Entonces vamos a sumarle 5.6 más 0.35 me da 5.95. Y así hacemos con cada uno de estos intervalos. Profe, ¿y por qué en la fórmula dice que se divide entre 2? Ah, pues se divide entre 2. Es la fórmula como es por fórmula, ¿no? Dividimos el intervalo de esta C, lo que dice es de qué tamaño es el intervalo. Entonces, si lo dividimos entre 2, pues va a ser el punto medio, ¿no? Ah, ya, ya. Ok, entonces es el es C, 0.7 entre que en 2. este caso es Y punto ya. 7. Ah, ok. Ajá. C en Vale. este caso vale punto 7. Podría valer punto 8 o podría valer punto 9 o podría valer 1.5. ¿Sí me explicó? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Bueno, entonces, por fórmula tenemos esto. Y entonces cada uno, el punto medio de cada intervalo, así lo calculamos. ¿Vale? Bueno. Muy bien, entonces ya que ahora tenemos ya nuestro punto medio, nuestras frecuencias,
pues ahora sí, lo que hacemos es un histograma. Y entonces, híjole, ya nada más me faltan... ya no me falta poquito, entonces esperemos terminar. ¿Ok? Bueno, Ok, entonces, profe. ¿cómo calculamos esto? Aquí tenemos nuestros intervalos, son 6 intervalos, y entonces el punto medio de cada uno de ellos va a ser este, que es este que está aquí, ¿no? Entonces el histograma, pues simplemente utilizamos, o para esta gráfica vamos a utilizar de qué tamaño va a ser el intervalo, ¿no? Y con eso lo graficamos. Aquí estaría, ¿no? Luego tenemos el polígono de frecuencias, como les dije, se construye a partir de 0, pero en el intervalo de clase, ¿sí? Vamos a utilizar los puntos medios. Entonces, ¿cuáles son los puntos medios? Pues los que acabamos de calcular, ¿vale? Para el polígono de frecuencias no utilizamos pero sí utilizamos para graficarlos. Eso no se preocupen ahorita, se los voy a enseñar la siguiente clase. No, la siguiente clase no, la siguiente semana que hagamos precisamente el ejercicio, ¿ok? Y de esa manera, pues terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Pues no, la verdad es Profe, todo que bien. sí, todo algo enredado porque son muchas fórmulas, pero creo que todo claro, profe. Muy bien, Elizabeth, pues qué bueno. De todas maneras, como la vez pasada, les voy a mandar la liga de las grabaciones y también el material, ¿no? Para que ustedes lo revisen, lo vayan siguiendo más fácilmente en sus casas y si existe alguna duda, pues la vamos revisando. ¿Sale? Sí, profe, por favor, gracias. Claro que sí. Bueno, entonces hasta aquí llegamos para esta clase. ¿Sale?